de euros. Sobre ello hablamos, lo analizamos con la ayuda de Pablo Martín de Santolaya, profesor de Historia Europea del Centro Universitario SERP. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pablo, ¿con qué nos quedamos de lo que nos ha presentado Mario Draghi en el plano de materia política y económica italiana? ¿Cuáles son las principales medidas? Hombre, como era previsible, la mayor parte de los fondos, más o menos la mitad, se van a dedicar a dos cuestiones. Una es la digitalización de la economía y otra la apuesta por la transición ecológica. Es más, la transición ecológica es la que se lleva el grueso fundamental, que viene a ser en torno a 70.000 millones, mientras que la digitalización va a estar en torno a los 50.000 millones de inversión. A partir de ahí, el resto de partidas decrecen sustancialmente. Para educación, para infraestructuras, habrá 30.000 millones para cada uno de ellos. Pero bueno, en conjunto se puede decir que es un plan muy ambicioso con el cual Draghi y su gobierno intentan afrontar las reformas que nos han hecho en las últimas 2 décadas en el país. Y la cuestión es si realmente lo podrá llevar a cabo o no, porque yo creo que el problema es mucho más de orden político-institucional que de capacidad de gestión de la cantidad de dinero que va a recibir Italia, tanto de la Unión Europea como incluso de un fondo propio italiano. Ahora que ya llevamos un tiempito, aunque sea corto, ¿no?, de gobierno de Mario Draghi, como tú decías, en el foco están esas reformas atrasadas, ¿no?, esos deberes pendientes que ha tenido Italia, esos problemas que arrastra, ¿no?, una economía tan importante como la italiana. ¿Se ha consolidado la confianza o el optimismo que había cuando llegaba Mario Draghi al Ejecutivo? ¿Crees que pues una presentación como un plan como este van a seguir impulsando esa confianza en que Italia pueda por fin pues cambiar un poco esa hoja de ruta? ¿Crees que es un plan que va a reforzar al gobierno de Draghi? Desde luego, las autoridades comunitarias, que ya de por sí tienen un muy buen concepto de Draghi, porque le conocen por sus 8 años de presidente del Banco Central Europeo, han recibido con bastante agrado el plan presentado por su gobierno, entre otras cosas porque el plan del anterior gobierno, del segundo gobierno Conte, constaba de una sola hoja con enormes vaguedades, mientras que el plan presentado por Draghi consta de 40 páginas. Entonces hayan visto que claramente en el caso de Draghi y su gobierno tenían mucho más estructurado lo que en Italia conocen como aplicación del Recovery Fund, y en ese sentido es fruto, yo creo, seguramente del trabajo de mucho más tiempo de lo que pensamos. A mí me cuesta creer que esto haya sido una cuestión del gobierno de Draghi desde su nombramiento mismo. Yo creo que Draghi y sus colaboradores se pusieron a trabajar ya en este plan de reconstrucción del país cuando Italia recibió en julio del año pasado la mayor partida del Fondo de Reconstrucción Europeo, recordemos 209.000 millones. Yo creo que a partir de ese momento el presidente de la República, Mattarella, se puso en contacto con Draghi y otras personalidades de relieve para que le hicieran un plan completo sobre cómo aplicar esos fondos, porque sabían que estaban ante una ocasión única para poder llevar a cabo el programa de modernización del país que lleva pendiente tanto tiempo. Es decir, es demasiado completo, demasiado bien estructurado para un gobierno que, recordemos, Draghi le llama a Mattarella en la primera semana de febrero, el gobierno consigue la confianza de las cámaras en la última semana de febrero, y que para finales de abril esté el plan perfectamente estructurado y aceptado por las autoridades comunitarias, algo me dice que eso hace ya meses que se viene trabajando, por no decir que seguramente venga de julio a agosto del año pasado. ¿Qué me dices de la parte de impuestos, ¿no?, que es uno de los elementos que más estamos mirando también en la presentación de todos estos planes, más allá de los fondos europeos? Pues ¿qué ajustes, ¿no?, quieren hacer los gobiernos? En el caso de Italia, Draghi propone una bajada de impuestos. Yo creo que Draghi, sobre todo, está más preocupado, más que por los temas, diríamos, impositivos, más grave en el caso italiano es, por un lado, la lucha contra la economía sumergida, que es importantísima, sobre todo en la Italia meridional. También es muy importante el tan extendido problema de la corrupción en su conjunto. Y no menos desdeñable, en el caso de la Italia meridional, el grado de
de infiltración en este momento de la mafia en zonas fundamentales. Recordemos que ayer mismo un centenar de jefes mafiosos, bueno, de mafiosos fue detenido en la ciudad de Bari, lo cual pone en manifiesto que la mafia ya no se limita solo a Cosa Nostra en Sicilia, a la Camorra en Nápoles o a la 'Ndrangheta en Calabria, sino que también la tenemos en Puglia, la famosa Società Foggiana, en la propia ciudad de Roma, e incluso ha llegado a tener presencia en el centro y norte del país. Y entonces eso es lo que yo creo que realmente a Draghi le preocupa más. Y lo que básicamente también a la Unión Europea ha querido hacer constar en numerosas ocasiones. Es decir, vamos a ver, ¿el dinero que le damos a Italia va a acabar en manos de la mafia o va a ser bien utilizado? ¿No? Entonces, Draghi ha puesto su nombre como garantía de que ese dinero va a tener un buen uso, sobre todo para llevar a cabo una modernización en profundidad de un país que recordemos que es un problema de crecimiento desde hace 2 décadas. El último año que Italia creció por encima del 3% del Producto Interior Bruto Nacional fue el año 2000. Desde entonces hemos visto crecimientos de entre el 1 y el 2 algunos años, de entre el 0 y el 1 otros años, y otros cuantos de recesión. Y eso es precisamente lo que Draghi quiere combatir. Ahora bien, más allá del plan que está muy bien estructurado y viene a dar, por cierto, la razón a Matteo Renzi cuando hizo caer el gobierno anterior, diciendo mejor que dejemos pasar a una persona como Draghi que sí que sabe lo que tiene que hacer, la pregunta es realmente hasta qué punto podrá llevarlo Draghi a cabo por las circunstancias en las que están, que son muy diferentes de las de España. Es decir, hay que recordar que la legislatura en Italia acabará en torno a diciembre de 2022. Las elecciones tienen que celebrarse en torno a marzo de 2023. Draghi ha presentado un plan hasta el año 2026. Es decir, ¿quién nos garantiza que ese plan podrá llevarse a cabo en su integridad y hasta el año 2026? ¿Pensará Draghi en la posibilidad de crear su propio partido político y presentarse con él a las elecciones de 2023, como hizo Monti en las elecciones de 2013? Pues eso es una cuestión particularmente delicada. Pues Pablo Martín de Santolaya, muchísimas gracias por acompañarme estos minutos, por acercarnos a este análisis. Vamos a ver, ¿no?, si Mario Draghi consigue pues estos objetivos y finalmente en qué se van concretando estos planes y todas estas reformas. Muy buenas tardes. Vamos a ver si no es él, no sé quién va a ser. Eso lo tengo muy claro. Eso nos preguntamos mucho cuando miramos a la política italiana. Gracias, Pablo.